Bien, jóvenes, ahora vamos a ver, como ya hemos dicho, algunos ejemplos sobre caída libre y movimiento circular uniforme. Entonces, vamos a ver ahora algunos ejemplitos donde pongamos en práctica, ¿verdad? Esos conceptos que acabamos de ver en el video anterior. Entonces, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Aquí tenemos, ¿verdad? Dice acá, se deja caer una piedra desde la azotea de un edificio de 20 metros de altura. Nos piden calcular tiempo que tarda en tocar el suelo. Vamos a ver qué tiempo tarda la partícula en tocar el suelo. Y en la parte B nos están pidiendo velocidad justo antes de tocar el suelo. Entonces vamos a resolver los ejercicios. Ver acá. Entonces vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a resolver la parte A nuevamente. Vamos a resolver la parte A. Lo primero que tenemos que sacar, siempre decíamos que lo primero que tenemos que sacar es el primer paso, ¿verdad? Que si uno, ¿cuál es? Entonces, para la parte A tenemos uno, los datos, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Dije, se deja caer. Si ustedes recuerdan que cuando decíamos que si la partícula se deja caer, podemos decir que la velocidad inicial en y tiene que ser igual a cero, porque se deja caer. Entonces, también tenemos, dice que desde la azotea de un edificio de 20 metros de altura, entonces me dan la altura del edificio, ese es el desplazamiento delta y va a ser igual a 20 metros. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Porque a simple vista se ve que solamente tenemos un solo dato, 20 metros, pero mire que de aquí sacamos uno, se deja caer. Entonces, como se deja caer, la velocidad inicial en y es cero y la altura del edificio sería lo que se desplaza la piedra. Entonces, y también tenemos el valor de la gravedad. Recuerde que el valor de la gravedad es igual a 9.8 metros por segundos cuadrados. Ese es el valor de G. Y por último, tenemos aquí que tenemos que anotar es el tiempo, que es lo que nos está pidiendo, ¿verdad? No es lo que nos están pidiendo, que es el tiempo. Entonces, vamos a ver cuál de estas ecuaciones que están acá es la que no conviene para nosotros encontrar el tiempo. Siempre es bueno ahora, ya que tenemos los datos, identificar cuál es la ecuación, ¿verdad? Que ese sería el segundo paso, ¿verdad? El segundo paso sería ese. Vamos a identificar entonces cuál sería la fórmula correcta para nosotros, la más adecuada, ¿verdad? Para nosotros poder resolver el ejercicio. Entonces vamos a ver acá cuál ustedes pueden elegir. Si quiere, pause el video ahí, ¿verdad? Pause el video y trate de elegirla usted, ¿verdad? Pauselo a ver y él trate de elegirla a usted y vamos a ver si coincidimos, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí podemos notar que en el paso 2, el segundo paso sería elegir la ecuación y podríamos ver que la ecuación que más nos conviene para resolver el ejercicio sería la ecuación, ¿cuál? La primera ecuación, ¿verdad? La primera ecuación sería la más conveniente. ¿Por qué? Porque note que en los ejemplos yo no tengo velocidad final. Entonces, como yo no tengo la velocidad final, me piden la velocidad justo antes de tocar el suelo. Aquí la piedra viene y cae y qué tiempo tarda en caer acá. Entonces, todas las ecuaciones aquí, mire que tienen velocidad final. Esta tiene velocidad final, esta también tiene velocidad final, la cuarta también tiene velocidad final y yo no conozco esa velocidad. Por tanto, la ecuación número 1 es la más conveniente. Por tanto, podemos poner acá que delta Y es igual a B sub 0Y por el tiempo más G por T al cuadrado sobre 2. Esa es la ecuación número 1, ¿verdad que sí? Entonces aquí tenemos, esta es la ecuación 1. Entonces este es el paso 2. Vamos a ponerlo aquí arriba. Mejora, paso 2. ¿Verdad? Entonces, eh, ahí tenemos la ecuación. Ahora, ¿qué sucede? Que habíamos dicho, me están diciendo que la velocidad inicial es cero. Como la velocidad inicial es cero, obviamente que este término de aquí puede desaparecer, lo que me va a simplificar despejar el tiempo, porque yo quiero encontrar el tiempo que tarde en llegar al suelo. Ahora, como yo puedo eliminar esta variable acá, como esto es cero y cero por tiempo, me va a dar cero, porque recuerde que cualquier cantidad multiplicada por cero da ¿cuánto? Va a dar cero. Por tanto, nos va a quedar acá que la ecuación va a ser igual a delta y igual a g por t cuadrado sobre 2. Esa sería la ecuación que vamos a usar. Luego, verá que sí, le dimos la ecuación. Ahora el tercer paso, recuerde que es despejar. Tenemos que siempre que despejar, ¿verdad? Despejar la ecuación. Ahora yo quiero a quién? Yo quiero el tiempo. Ahora, como ese 2 está dividiendo, pasa para el otro lado
multiplicando, ¿verdad? Y queda que 2 delta y igual a g por t al cuadrado. Ahora, esa g como está multiplicando pasa dividiendo. Entonces tendríamos 2 delta y sobre g igual al tiempo al cuadrado. Entonces podemos ver acá entonces que ahora para eliminar el cuadrado del tiempo, recuerde que la operación inversa a la potencia es una radicación. Por tanto, el tiempo va a ser igual a la raíz de 2 veces el desplazamiento, es decir, 2 veces delta y entre el valor de la gravedad. Todo eso debe quedar dentro de la raíz. Por tanto, ya el último paso que nos quedaría sería ¿cuál? Sustituir los datos, ¿verdad? Ya el cuarto paso, que es el último, queda es sustituir. Aquí vamos a sustituir los datos. Entonces, el tiempo va a ser igual a la raíz de 2 veces el desplazamiento, que habíamos dicho que la altura del edificio son 20 metros, entre el valor de la gravedad, que es 9.8 metros por segundos cuadrados. Por tanto, si sustituimos acá y resolvemos estos ejemplos, acá vamos a ver que el tiempo que tarda en llegar al suelo es 2.02 segundos. Resuelva esa ecuacióncita ahí, verá que sí. Multiplique 2 por 20, divide entre 9.8 y luego extraemos la raíz y ahí tendríamos el resultado, ¿verdad que sí?, de esta ecuación, que sería el tiempo igual a 2.02 segundos. Entonces, esa es la parte A. Luego, en la parte B, me están preguntando con qué velocidad toca el suelo. Es justo antes de llegar al suelo, aquí ya, ¿qué velocidad tiene la piedra? Entonces, para esta parte, podemos ver acá, ¿verdad? Vamos para esta partecita de acá. Vamos a ver con qué velocidad toca el suelo. Entonces, esa es la pregunta. Podemos ver que ya tenemos un término adicional que es el tiempo. Tenemos un término adicional que es el tiempo. Entonces, si sacamos datos nuevamente, el primer para la parte B, tenemos los datos. Serían los mismos datos que están acá, ¿verdad? B sub 0y igual a 0, ¿verdad? Tenemos ya el tiempo que tarda en llegar al suelo, que son 2.02 segundos. Pues puedo utilizar este tiempo porque es el tiempo que tarda en tocar el suelo y me están pidiendo la velocidad en tocar el suelo. Por eso puedo utilizar el tiempo que está acá, ¿verdad? Entonces, también tenemos la gravedad, 9.8 metros por segundos cuadrados. Bien, ¿qué otra cosa tenemos? Recuerde que teníamos aquí también, en el paso 1 teníamos la altura del edificio también. También tenemos ese otro dato. Que serían ¿cuántos? Delta Y igual a 20 metros. Ahí tenemos la altura, 20 metros. Estos son los datos para la parte B del ejercicio. No necesariamente tendríamos que usar todos esos datos, no necesariamente, puede quedarse uno de ellos. Entonces vamos a ver cuál es la ecuación, ¿verdad? Es el paso 1, los datos. Ahora en el paso 2 siempre debemos de elegir cuál es la ecuación, ¿verdad? La ecuación que nos conviene. Si usted busca y observa acá, la ecuación más conveniente que tenemos aquí, ahí pueden haber más de una ecuación. En este caso, como ya tenemos muchos datos, puede haber más de una ecuación. Por ejemplo, con la número 4 es perfecto trabajar una ecuación sencilla para encontrar la velocidad con la que llega al suelo, la velocidad final. Pero note también que usted también lo puede hacer con la ecuación número 2 si desea. Puede comprobarlo con la ecuación número 2, pero vamos a hacerlo con la número 4, que es más sencilla, ¿verdad? Para que se entienda mejor el ejercicio. Que dice que BY es igual a B sub 0Y más la gravedad por el tiempo. Pero si ustedes recuerdan, BY es 0 porque se deja caer, por tanto, BY es igual a G por T, o sea, B sub 0Y es igual a 0 en este caso. Entonces, ahora despejamos el tiempo, ¿verdad? Perdón, buscamos la velocidad, perdón, acá, BY igual a G por T, que será 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿verdad? Por el tiempo que habíamos dicho que es 2.02 segundos. Entonces, si usted multiplica esta partecita de acá, eso va a ver que le va a dar, si usted lo redondeando, 19.80 metros por segundo. Sería la velocidad, ¿verdad que sí? Con la que toca el suelo, la partícula. Y ahí tendríamos ya el problema totalmente resuelto. Mire que aquí ya no hubo ni que despejar y aquí pudimos sustituir, ¿verdad que si podíamos haber puesto aquí la partecita aquí, ¿verdad que sí? De sustituir porque el despeje estaba bastante sencillo. El despeje acá no hubo ni que hacerlo porque ya estaba despejado, ¿verdad? En muchos casos no hay que despejar, en otros sí, en este caso no hubo que despejar. Bien, ahí está el problema 1 resuelto. Entonces vamos ahora a ver otro segundo ejemplo.
Aquí tenemos un segundo ejemplo que dice que una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 29.4 metros por segundo. Nos están pidiendo calcular A, la altura máxima que alcanza la pelota, y B, tiempo que dura la pelota en el aire, y C, tiempo en alcanzar una altura de 25 metros. Vamos a ver, son tres partes acá. Entonces vamos a ver aquí primero, vamos a ver la altura máxima que alcanza la pelota. Vamos a ver acá. Entonces, ¿qué altura alcanza la pelota? Entonces, lo que tenemos que hacer es, como siempre, para la parte A, obtenemos para la parte A los datos. Vamos a ver. Entonces, una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba. Miren, como ven acá, se lanza hacia arriba verticalmente. Entonces, calcular una velocidad. Entonces, me está dando la velocidad inicial, BY, es 29.4 metros por segundo. Esta es la velocidad con la que sale aquí, ¿verdad? La velocidad con la que sale de acá, 29.4 metros por segundo. Luego tenemos, ¿qué más? Bueno, me dan la gravedad. Recuerde que la gravedad en este caso vale negativo 9.8 porque es hacia arriba. Recuerde que cuando el movimiento sea hacia arriba, la gravedad la vamos a considerar como negativa. ¿Ya? Recuerde eso, va a considerar negativa. Entonces, como me piden alcanzar, como me piden la altura máxima, como es la altura máxima, entonces la velocidad final es cero en este punto. Recuerde que en la altura máxima la velocidad final es cero. Puedo decir que BY es igual a cero porque me están pidiendo la altura máxima. Cuando la altura es máxima, entonces la velocidad final es cero. Aquí ponemos entonces la altura máxima, que sería el desplazamiento delta Y. ¿Ah? Esa sería la altura máxima, ya tenemos los datos. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cuál es la ecuación que más nos conviene para encontrar esa altura. Obviamente que debe ser una ecuación que no tenga tiempo. Una ecuación que no tenga tiempo porque si ustedes se dan cuenta, en los datos que tenemos no tenemos la variable tiempo conocida. Entonces es de una variable desconocida. Por tanto, podemos notar que la ecuación número 2 es la ecuación que más se adapta para resolver el ejercicio que está acá. Entonces, aquí tenemos el segundo paso, elegir la ecuación. Si ustedes buscan más atrás también en los otros ejemplos de cinemática, pueden ver que esa ecuación la habíamos usado y la habíamos despejado. Tenemos delta Y igual a B sub 0Y más BY entre 2 por quién? Perdón, esta no es la ecuación, decíamos que la ecuación era la número 13. Tiene que ser una ecuación que no tenga tiempo, perdón, ¿verdad? Como habíamos dicho, una ecuación que no tenga tiempo, es decir, esta de acá, BY cuadrado igual a B sub 0Y al cuadrado más 2G por delta Y. O sea, debe ser una ecuación que no tenga tiempo, como habíamos dicho. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como es la altura máxima, lo que me están pidiendo, despejar a delta Y. Es lo que yo tengo que encontrar. Despejar a delta Y. Ese B sub 0Y que está sumando pasa para el otro lado restando. BY cuadrado menos B sub 0Y al cuadrado. Igual a 2G por delta Y. Ya estamos despejando. Le dimos la ecuación. Entonces aquí sería bueno poner, ¿verdad? Que sí, el paso 3, que sería ¿cuál? Despejar, ¿verdad? Aquí sería despejar. Entonces vamos a ver acá. Entonces ese 2G que está multiplicando pasaría para el otro lado dividiendo. Por tanto, tendríamos aquí que BY menos B sub 0Y entre 2G va a ser igual a delta Y. ¿Verdad? Entonces ya tenemos la ecuación despejada. Ahora lo que nos queda es simplemente sustituir. ¿Verdad? El cuarto paso sería ¿cuál? Sustituir los datos. ¿Verdad? Sustituimos los datos. Entonces, sabemos que delta Y va a ser igual a BY, pero ¿cuánto es BY? Recuerde que eso es 0 porque en el punto más alto es 0, menos 29.4, que es la velocidad inicial, pero eso va como al cuadrado acá. Falta poner el cuadrado, pónganle el cuadrado ahí. Entonces, al cuadrado, aquí está el cuadrado, y 0 al cuadrado obviamente va a dar 0. Entonces, entre 2 por G, pero recuerde que la G es negativa, 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, si usted resuelve esa partecita de acá, si usted resuelve eso parte de acá, va a ver que ese delta Y va a ser igual a 44.1 metros. ¿verdad? Esa es la altura que alcanza la pelota. ¿verdad? Delta Y igual a 44.1 metros. Entonces,
usted le va esto al cuadrado, que está acá, y luego lo divide entre el producto de estos dos datos, ¿verdad? Y ahí tendríamos delta Y igual a 44.1. Entonces, esa es la parte A. Luego, vamos a resolver la parte B del ejercicio. Vamos a ver qué dice la parte B. ¿Verdad? Vamos a ver. Entonces, en la parte B nosotros tenemos que me están pidiendo tiempo que dura la pelota en el aire. O sea, el tiempo en el aire, o sea, es el tiempo que tarda en subir y más el tiempo que tarda en bajar, porque cuando sube está en el aire, está en el aire. Cuando va descendiendo también está en el aire acá hasta acá. Entonces, el tiempo en el aire no es más que el tiempo que tarda en subir más el tiempo que tarda en bajar. O sea, aquí tendríamos hasta aquí el tiempo en subir, TS. Entonces, vamos aquí a ver. Ahora, ¿qué sucede? Que hay que bueno aclarar que el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar al mismo punto de partida. Entonces, como el tiempo de subir es el mismo tiempo en bajar, lo que tenemos que hacer es simplemente encontrar el tiempo que tarda en subir. Automáticamente yo encuentro el tiempo que tarda en subir. ¿Cuál va a ser el tiempo que tarda en bajar? El mismo tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser el tiempo en el aire? El tiempo en subir más el tiempo en bajar. Así vamos a ver acá, vamos a ilustrar esto. Entonces vamos a ver, tenemos los datos ya de la parte A, no la vamos a copiar porque ya lo tenemos, más la altura adicional, más esta altura adicional también la tenemos. Lo que tenemos que elegir cuál ecuación sería conveniente para encontrar esa altura. Pero note, ese tiempo, note que la ecuación número 4 sería excelente para encontrar el tiempo en que tarda en subir, porque yo conozco la velocidad final, conozco la velocidad inicial y conozco la gravedad. Nada más tengo que buscar que el tiempo, que es lo que yo necesito. ¿El tiempo qué? El tiempo en subir. Recuerde que decíamos que nos están pidiendo el tiempo en el aire, ¿verdad? El tiempo en el aire es lo que me están pidiendo. Entonces, ese tiempo en el aire va a ser igual al tiempo en subir más el tiempo en bajar, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar, decíamos que vamos a encontrar el tiempo en subir, ¿verdad? TS es lo que vamos a buscar. Si yo conozco ese tiempo, pues ya yo sé que el tiempo en subir es el mismo que el tiempo en bajar. Entonces, BY va a ser igual a B sub 0Y más la gravedad por el tiempo. Vamos a despejar el tiempo. Entonces, BY menos B sub 0Y es igual a G por T. Mire que estamos repasando bien los despejes acá también, ¿verdad? Entonces, esa G que está multiplicando pasa ¿cómo? Pasa dividiendo. Por tanto, el tiempo va a ser igual a BY menos B sub 0Y entre el valor de la gravedad. Entonces sustituimos los datos recordando que BY en este caso es 0 menos B sub 0Y, que habíamos dicho que es 29.4 metros por segundo, dividido entre el valor de la gravedad, que es negativo 9.8 metros por segundo cuadrado. Si usted divide esa partecita acá, usted va a ver, entonces vamos a ponerle aquí, como es el tiempo en subir que estamos buscando, vamos a ponerle TS a todo esto acá, vamos a ponerle TS acá, póngale TS, que es el tiempo en subir. Por tanto, el tiempo en subir va a ser igual a, si usted divide esa partecita, eso le va a dar 3 segundos. Y ese sería el tiempo que tarda en subir. Ahora bien, como el tiempo que tarda en subir son 3 segundos, entonces el tiempo en el aire va a ser igual a ¿cuánto? A 2 veces el tiempo en subir. Porque recuerde que el tiempo en subir y el tiempo de bajar es el mismo. Por tanto, lo mismo que decir 2 veces el tiempo en subir. Por tanto, el tiempo en el aire sería, el tiempo en subir son 3 segundos, multiplicado por 2 serían 6 segundos. Y ahí tendríamos entonces lo que queríamos encontrar, que era el tiempo en el aire. Bien, entonces es bueno tomar en cuenta siempre que a veces usamos esa velocidad final igual a 0. ¿Por qué? Porque es en el punto más alto de la trayectoria que estamos buscando. Por eso decimos que la velocidad final es 0. O sea, no siempre vamos a decir que la velocidad final es 0. Por ejemplo, miremos la parte C. Dice tiempo en alcanzar una altura de 25 metros. Entonces, como me piden el tiempo en alcanzar una altura de 25 metros, ya lo de BY es igual a 0 se cae. Ya yo no puedo decir ahí que la velocidad inicial, perdón, la velocidad final es 0. Imaginemos, verá, que por aquí, que por este punto, por acá, están los 25 metros, ¿verdad? Vamos a suponer que por aquí están los 25 metros. Entonces, por acá están los 25 metros. Entonces, me está pidiendo
¿En qué tiempo por acá? ¿Qué tiempo ha transcurrido cuando ya llega a este punto, cuando llega a esta altura? Ya la velocidad final aquí ya no es cero, ¿verdad? Ya la velocidad final no es cero. Por tanto, ya ahí no podemos decir que la velocidad final es cero cuando me piden el tiempo en alcanzar una altura de 25 metros. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Vamos a ver, me están dando, ya yo no puedo utilizar BY igual a cero, ya yo no puedo utilizar ese tiempo que está acá, miren, el tiempo de los 3 segundos, no lo puedo usar porque ese tiempo de 3 segundos es el tiempo que tarda en llegar acá arriba. O sea, aquí yo no sé qué tiempo ha transcurrido hasta aquí. Tampoco lo conozco ese tiempo de acá. Incluso es lo que me están pidiendo, ¿verdad que sí? Lo que me están pidiendo acá, ese tiempo, lo que vamos a encontrar qué tiempo tarda en alcanzar esa altura. Entonces yo no conozco a Bellé. Entonces vamos a ver ahora cómo nosotros encontramos ese tiempo. Vamos a ver cómo encontramos ese tiempo. Entonces vamos a ver qué ecuación nos conviene. Si sacamos los datos acá para poder ilustrar un poquito mejor, nosotros sabemos que B sub 0Y, ¿verdad? Es 29.4 metros por segundo. Tenemos que la gravedad es menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Me están dando el delta Y, que son 25 metros, ¿verdad? Tenemos 25 metros, y me están pidiendo en qué tiempo alcanza esos 25 metros. Entonces, si nosotros buscamos las ecuaciones, ya tenemos esos datos, ¿qué ecuación nos conviene? Bueno, obligatoriamente debe ser una ecuación que no tenga BY, porque yo no conozco a BY, o sea, no me la están dando acá. Entonces, si nosotros buscamos acá, mire que no tenemos otro lugar que para dónde coger, no tenemos otro lugar para dónde coger acá que utilizar la primera ecuación, B delta Y igual a B sub 0Y por el tiempo más un medio de G por T al cuadrado. Esa es la única ecuación que nosotros podemos usar porque como habíamos dicho acá, no conocemos a BY. Como no conocemos a BY, entonces necesitamos la primera ecuación de acá. Entonces la primera ecuación, que es esta, ¿verdad? Que si vamos a elegir la ecuación ahora, que dice que delta Y, ¿ya? Delta Y es igual a B sub 0Y por T más G por T cuadrado entre 2. Es la única ecuación que podemos utilizar para encontrar el tiempo. Para encontrar el tiempo acá, vamos a ¿qué? A sustituir los datos, porque si notamos aquí, ahora aquí tenemos un pequeño inconveniente y es que tenemos que resolver una ecuación cuadrática de segundo grado. ¿Cuánto vale delta Y? Si sustituimos los datos, vamos a notar que delta Y vale 25 metros versus igual a versus 0Y, que vale ¿cuánto? 29.4, ¿verdad? Metros por segundo, multiplicado eso por el tiempo, ¿verdad? Más G entre 2, la gravedad. Ahora, ¿qué sucede? Que la gravedad, recuerden que nosotros la consideramos negativa acá, por tanto, podemos poner menos 9.8 metros por segundo cuadrado dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado. Si nosotros acomodamos un poquito esta ecuación, ¿verdad? Si la acomodamos un poquito acá, vamos a poner aquí 25 metros igual, vamos a quitarle las unidades de medida para que ustedes vean cómo se parece bien a una ecuación cuadrática. Vamos a la sin unidad de medida y luego la colocamos. Entonces, ya sabemos que el resultado debe de quedar en segundo porque es un tiempo. Entonces, vamos a colocar aquí 29.4 por T. Menos, si dividimos 9.8 entre 2, usted va a ver que eso le da 4.9 T al cuadrado. Entonces, 25 es igual a 29.4 T menos 4.9 T al cuadrado. Entonces, vamos a pasar todo esto de esta igualdad para el otro lado. ¿verdad? Entonces, ese negativo 4.9 que está negativo acá, como hemos dicho, pasa para el otro lado positivo. Vamos a poner aquí 4.9 T al cuadrado. Ese 29.4 que está positivo, entonces lo ponemos negativo de este lado. 29.4 T y más ese 25 era más 25 y eso va a ser igual a 0, ¿verdad? Va a ser igual a 0. Y mire cómo tenemos aquí ya una ecuación cuadrática, ¿verdad? Una ecuación cuadrática donde usted sabe que el primer término sería A, este sería B y este sería C y que recuerde que la ecuación, la fórmula para resolver una ecuación cuadrática, la fórmula general es T, en este caso como es un tiempo, T igual a menos B más menos la raíz
de b cuadrado menos 4ac, ¿verdad? 4ac dividido entre 2a. Entonces lo que nos queda, mire que este es A, este es B y este es C. Entonces si nosotros sustituimos acá, ¿verdad? Sustituimos acá, vamos a sustituir, entonces podemos ver que T va a ser igual a menos B. ¿Pero quién es B? Negativo 29 menos negativo 29.4 más menos la raíz, ¿verdad? De 29.4, que ese es B, negativo, bueno, negativo se pone, pero va a quedar positivo cuando le elevemos al cuadrado. 29.4 al cuadrado menos 4 por A vale 4.9 por C, que son 25, ¿ah? Por 25 acá, dividido todo esto lo dividimos entre 2A, pero ¿cuánto vale A? 4.9, 4.9. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver todo esto que está acá, ahora resolvemos todo esto que está aquí, y eso no daría el resultado. Vamos a ver, vamos a resolverlo acá, entonces tendríamos si nosotros resolvemos aquí, tendríamos menos por menos más. Esto quedaría positivo acá, ¿verdad? Esto quedaría positivo, el 29, porque menos por menos es más. El menos de la fórmula, el menos de la fórmula y el menos de aquí de la expresión del término B. Entonces tendríamos aquí 29.4 más menos la raíz, ¿verdad? La raíz ¿de quién? De 29.4 al cuadrado, eso daría 864, a ponerlo aquí, 864 menos, verá, menos 490, meto aquí 490, entre 2A, que sería 2 por 4.9, sería 9.8. Entonces venimos acá, entonces si la diferencia, aquí colocamos 29.4 más menos, restamos eso y luego que lo restamos le sacamos la raíz. ¿Y qué me quedaría después que le saquemos la raíz? Entonces me quedaría aquí 29.4 más menos, sería aquí entonces eh, más menos 19.3, ¿verdad? Entre 9.8. O sea, usted aquí resta esto y le saca la raíz, le queda 19.3 más entre 9.8. Entonces, ¿qué tenemos? Más, menos. ¿Verdad? Vamos a buscar un tiempo 1, ¿verdad? Igual a 29.4 menos 19.3 dividido entre 9.8. Vamos a buscar ese tiempo 1. Entonces, si usted resuelve, resta esto y lo divide entre 9.8, usted va a ver que eso le va a dar 1.03 segundos. Buscamos un tiempo 2 y va a ser igual a 29, ¿verdad? A 29.4 menos 10, más 19.3 dividido entre 9.8. Si usted suma eso y lo divide entre 9.8, eso le va a dar a usted 4.97 segundos. Ya tenemos, pero bueno, acá tenemos dos tiempos acá. Hemos encontrado, obviamente, que en una ecuación cuadrática vamos a encontrar dos soluciones con una ecuación cuadrática. Ahora bien, ¿qué significan estos dos tiempos? Porque me piden el tiempo en alcanzar su altura máxima. O sea, me piden alcanzar la altura máxima. Tengo un tiempo de 1.03 segundos y un tiempo T2 de 4.97 segundos. ¿Cuál de los dos elijo, profesor? Miren acá. Me piden el tiempo en alcanzar la altura, perdón, no altura máxima, sino la altura de los 25 metros. Me piden esa altura. Entonces, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué sucede? Miren acá, notemos acá que aquí la partícula, ¿verdad? Cuando ella va subiendo aquí, cuando sube, ya ha pasado 1.03 segundos. Pero ¿qué sucede? Que si dibujamos esto un poquito más a escala acá, ¿verdad? Vamos a poner por aquí que el 25 está un poquito más a escala. Imaginemos que estos son los 44.1 metros que habíamos dicho anteriormente. Por aquí estarían más o menos los 25 metros, ¿verdad? Entonces, acá, este es el tiempo, ¿verdad que sí? Aquí el tiempo 1, aquí 1.03 segundos, es el tiempo que tarda en alcanzar la altura de 25 metros. Pero ¿qué sucede? Si usted nota, ella viene, sube, sube, sube hasta alcanzar los 44.1 metros. Entonces, ¿qué pasa de nuevo cuando llega a la altura máxima?
que comienza a descender de nuevo, comienza a descender, y ya cuando viene por acá, ya hay un tiempo T2, ya vuelve nuevamente y se encuentra a 25 metros otra vez, y ese es el tiempo T2, 4.97 segundos. O sea, cuando sube y alcanza su altura de 25 metros, ha pasado 1.03 segundos. ¿Qué sucede? Que luego que sube y vuelve a descender, entonces ya se encuentra nuevamente a 25 metros, y por eso ya cuando vuelve y se encuentra nuevamente a 25 metros, entonces han pasado 4.97 segundos. Por tanto, este tiempo que está acá es el tiempo que nosotros vamos a elegir porque es el primer tiempo en que tarda en alcanzar 1.03 segundos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya la solución a ese pequeño ejercicio para que ahí podemos ilustrar varias cosas, ¿verdad que sí? ¿verdad? Cómo obtenemos dos soluciones a un problema y cómo podemos ver que no siempre la velocidad final siempre es cero, que solamente va a ser cero cuando se esté pidiendo la altura máxima. Bien, entonces son los ejemplitos que vamos a ver en cuanto a caída libre. Ahora vamos a ver unos ejemplitos del movimiento circular uniforme. Vamos a ver unos ejemplitos del movimiento circular uniforme. En este problema lo están dando aquí, miren, observen acá que el plato de un tocadisco de 28 centímetros de diámetro gira dando 33 revoluciones por minuto. Nos piden primero calcular el periodo, luego la frecuencia, luego la velocidad lineal, luego la velocidad angular y luego la aceleración centrípeta. Entonces acá vamos a ver entonces que nos piden el periodo. Si nosotros notamos, dice que nos dan los datos que tenemos aquí unos datos, y es que nos están diciendo, ¿verdad? Que gira dando 33 revoluciones, es decir, n en este caso es igual a 33 revoluciones, ¿verdad? 33 vueltas o revoluciones. Y me dice por minuto, o sea que el tiempo que me dan es igual a 1 minuto. Lo mismo que decir 60 segundos. Entonces aplicamos para encontrar la parte A, encontramos la parte A que sería periodo igual a T entre N. ¿Cuánto vale T? 60 segundos. ¿Cuánto vale N? 33 vueltas o revoluciones. Si usted divide eso, usted va a notar que eso le da a usted, 1.82 segundos. Y ahí estaríamos entonces el periodo. Recuerde que el periodo se encuentra con esta formulita que está acá, ¿verdad? Con esta formulita de acá se encuentra el periodo. Luego en la parte B nos están pidiendo la frecuencia. Recuerde que frecuencia es igual a lo inverso, n entre t, ¿verdad? N entre t sería la frecuencia y simplemente sería hacer lo inverso, es decir, 33 sobre 60. Si usted divide 33 sobre 60, usted va a notar que eso le da 0.55 Hz, Hz. Pero note también que si usted hace esto y calcula el periodo con esta de acá también que está aquí, miren, note acá con esa que está aquí, F igual a 1 sobre el periodo. Si usted divide 1 entre 1.82, usted va a notar que eso también le da 0.55 Hz. O sea, de las dos formas que usted lo haga, le va a dar el mismo resultado. Luego, la parte B, perdón, la parte C nos piden la velocidad lineal. Entonces, la parte B, como es la velocidad lineal, en la parte C, velocidad lineal es igual a 2pi por R entre el periodo. O sea, estamos utilizando la número 3, la ecuación 3 que está acá. Anote acá, ¿verdad? Esta ecuación que está aquí es la que estamos utilizando ahora, ¿verdad? ¿Ah? Esa es la ecuación número 3. Entonces, con esa ecuación, ¿qué podemos ver? A nosotros nos están dando el diámetro del tocadisco, el diámetro. Pero recuerde que el radio es la mitad del diámetro. Como el radio es la mitad del diámetro, entonces lo que tenemos que hacer es que si el diámetro vale 28, la mitad de 28 es 14. Por tanto, la velocidad lineal es igual a 2 por pi. Recuerde que pi vale 3.14 por el radio, que en este caso serían 14 centímetros, dividido entre el periodo, que recuerde que nos dio 1.82 segundos, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que B es igual, si usted multiplica eso y lo divide entre 1.82, usted va a notar que eso le da 48.31 centímetros por
segundo, ¿verdad? Esa sería la velocidad lineal. Luego nos piden calcular la parte C, la parte B, C, D, ¿verdad? La parte D, creo que la parte D sí. Ajá. Le vamos a calcular la parte de la velocidad angular. Entonces, la velocidad angular, recuerde que omega es igual a 2pi entre el período. Si sustituimos, sería entonces 2 por 3.14 dividido entre 1.82, que recuerde que 1.82 es el período segundo. Entonces, si usted divide esa partecita acá, usted lo divide y usted va a notar que esa velocidad angular va a ser igual a ¿cuánto? A 25, ¿verdad? Vamos a ver, no, vamos a ver cuánto nos da eso. 3.45 radianes sobre segundo, ¿verdad? Esa sería la velocidad eh, angular, ¿verdad? 3.45 radianes sobre segundo. Y por último nos piden la aceleración centrípeta. Recuerde ya la parte E, esta es la parte E. La aceleración centrípeta sería igual a la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Por tanto, si nosotros sustituimos la velocidad lineal que nos dio 48.31 metros sobre segundo, y esto, perdón, centímetros sobre segundo, ¿verdad? Centímetros sobre segundo, acá, entonces podemos aquí, centímetros sobre segundo, pero eso sería como al cuadrado, dividido entre el radio que sería 14 centímetros. Si nosotros resolvemos esa partecita de acá, entonces podemos ver que la aceleración centrípeta sería igual a 166.70 centímetros por segundos cuadrados. Sería la aceleración centrípeta del plato del tocadiscos, ¿verdad? De la partícula, perdón. Entonces, ya tenemos aquí la parte C, la última parte ya resuelta. Luego tenemos otro pequeño ejercicio que está acá ya para concluir con este. Dice que una rueda de 40 centímetros de radio gira con una velocidad lineal de 10 metros por segundo. Determine, nos están pidiendo determinar el periodo y la velocidad angular. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones, ¿verdad? Que si aquí tenemos las ecuaciones que están acá, nos piden el periodo. Usted se vería tentado a pensar, bueno, profesor, va a estar fácil, con yo dividir T entre N o tengo el periodo. Espere, que no, todo va a depender de los datos que tengamos. Si nosotros no estamos aquí, tenemos los datos para la parte A, nos están dando la velocidad lineal, que es ¿cuánto? 10 metros por segundo. Nos dan el radio de la rueda, que serían 40 centímetros. Pero note que aquí sí tenemos, ahorita no, en el ejercicio anterior no convertimos los centímetros porque no era necesario. Pero note que aquí sí es necesario convertir porque la velocidad está en metros y el radio está en centímetros. Y recuerde que no podemos trabajar con metros y centímetros a la vez. Entonces, si usted convierte esto a metros, esto sería 0.40 metros. Ese sería el radio en metros. Entonces, ¿cuál ecuación me convendría para yo poder resolver el ejercicio? Me están pidiendo el periodo y lo que me dan es la velocidad lineal y lo que me dan es el radio. Por tanto, vamos a ver cuál de las 6 ecuaciones que están aquí sería la más conveniente. Obviamente que la primera estaría descartada porque no tengo ni tiempo t minúscula ni tengo el número de vueltas que da la rueda. Entonces podemos notar entonces que la ecuación más conveniente sería la ecuación número 3, esta que está acá, porque en esta ecuación número 3 podemos ver que yo conozco la velocidad lineal, conozco el radio del círculo y solamente tengo que despejar el tiempo, el periodo. Entonces, vamos a despejar ese periodo de acá, de esa ecuación número 3, ¿verdad? Vamos a despejarlo de acá y podemos decir entonces que velocidad lineal es igual a 2pi por r entre el periodo. Para despejar el periodo, recuerde que decíamos que cuando una variable está dividiendo, para poder despejarla, primero la colocamos multiplicando. Entonces ponemos aquí b por t igual a 2pi por r. Ahora despejamos a periodo, esa velocidad que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Entonces t es igual a 2pi por r dividido entre la velocidad. Y ya simplemente lo que nos queda aquí es sustituir los datos. T es igual a 2 por 3.14 por el radio, que son 0.40 metros,
dividido entre la velocidad, que son 10 metros por segundo. Si usted resuelve esa partecita de acá, usted va a ver que eso le da 0.25 segundos. Y ahí tendríamos el periodo de revolución de la partícula. Así que cada vez que la partícula gira, cada vez que da una vuelta completa, el tiempo que transcurre es de ¿cuánto? De 0.25 segundos. Ya por último, lo que nos piden es ¿cuál? La velocidad angular. Recuerde que la velocidad angular podemos despejarla de acá. 2pi entre el periodo. Ya tenemos el periodo. Pero si queremos también podemos utilizar la ecuación número 6. También podemos buscar la velocidad angular porque ya yo conozco la velocidad lineal. O sea, yo puedo encontrar la velocidad angular utilizando la ecuación número 4 y utilizando la ecuación número 6. Vamos a hacerla por una y yo quisiera que ustedes también en sus casas también la hagan utilizando las dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces, utilizando la número 4 para encontrar la velocidad angular va a ser igual a 2pi entre el periodo. Entonces, 2 por 3.14 dividido entre el periodo, que es 0.25 segundos. Podemos notar que la velocidad angular depende exactamente de quién, del radio, del periodo del círculo, ¿verdad? Entonces, si usted calcula esto de esta manera aquí, y usted va a ver que eso le va a dar 25.12 radianes sobre segundo. Pero si usted también puede hacerlo de esta manera, velocidad igual, otra forma, vamos a ponerle aquí otra forma, ¿verdad? Otra forma. Entonces, velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Ahora, si yo despejo aquí la velocidad angular, este R que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Por tanto, la velocidad angular sería a la velocidad lineal igual a la velocidad lineal dividido entre el radio. Si usted recuerda, la velocidad lineal son 10 metros por segundo dividido entre el radio del círculo, que son ¿cuánto? 0.40 metros. Entonces podemos ver acá que la velocidad angular, pues de manera análoga debe darle acá 25.12 radianes sobre segundo. Y esa sería ya entonces la velocidad angular encontrada de ambas formas, ¿verdad? Mire que de dos formas diferentes obtenemos el mismo resultado. Esperemos, jóvenes, se hayan entendido esta partecita y nos vemos en una próxima entrega de la clase. Bien.